Hola, queridos alumnos de primero de la ESO. Empezamos hoy con el tema 7 de vuestro libro de texto, que es las fracciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la necesidad que tenemos de utilizar fracciones, porque no siempre utilizamos unidades completas, porque por ejemplo es muy típico ir a la carnicería y comprar medio kilo o 3/4 de kilo de chuleta o de salchichón o de pollo, de lo que sea, ¿vale? Entonces, para esos valores, un medio, 3/4, 2/5, se utilizan fracciones, se utilizan en la vida real y sin embargo, con los números que nosotros hemos estudiado hasta ahora, pues no los podemos representar. Entonces, las fracciones surgen por la necesidad que tiene el ser humano de fraccionar la unidad, ¿vale? Entonces, para representar las fracciones, partes de una unidad, el ser humano utiliza lo que se llaman las fracciones. ¿Vale? ¿Qué es una fracción? Pues una fracción es una expresión de la forma A, una raya, y B. Como sabemos, todos hemos oído hablar ya antes de fracciones. Entonces, A es un número, la raya de fracción, y luego B, que es otro número entero. Sabemos que los números enteros, porque lo hemos estudiado en clase, son los números que llamábamos naturales, n, el 0, el 1, 2, el 3, y los negativos, -1, -2, -3. Bueno, pues ¿qué es una fracción? Una fracción es un número entero, raya de fracción, y B otro número entero, con la única peculiaridad que B no puede ser 0. Es decir, ejemplos de fracciones, pues tenemos por ejemplo el número +2 partido de 3, de +3. También podemos poner otro ejemplo más, -1 y 5 o +5. Podemos poner 7 cuartos más 7 entre +4. Podemos poner 2 entre -8. Podemos poner también 0 entre 2. Eso también sería una fracción válida. Lo que no podría, también podríamos poner -1 entre -3. Eso también sería una fracción válida. Lo que no sería válido sería poner 9 entre 0. No se puede dividir entre 0. La fracción, el número que se pone debajo, no puede ser 0. Esa es la única condición que tenemos. El número de arriba y el número de abajo tienen que ser números enteros, pero no puede ser 0. ¿Vale? Bueno, pues al número de arriba, A, se le llama numerador, es el numerador de la fracción, y al número de abajo se le llama denominador de la fracción. Una fracción está compuesta por un numerador A partido de otro número, que es el denominador B. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos lo que es una fracción, no nos habrá sorprendido a nadie porque esto ya lo conocíamos nosotros. Y entonces vamos a ver ahora cuál es el significado de las fracciones. Vamos a dar hasta 3 significados de las fracciones. El primero, y es el más básico, y es por el que se utilizan las fracciones, es para expresar parte de la unidad. Así nacieron las fracciones, para expresar parte de una unidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la fracción 1/4, ¿qué especifica? ¿Qué es lo que nos expresa? Pues lo que nos expresa es, si tenemos esta unidad, este rectángulo es la unidad, pues lo que nos está diciendo es que la divida en 4 partes, tantas como dice el denominador. La voy a dividir en 4 partes, 1, 2, 3 y 4 partes.
El denominador nos indica las partes iguales en las que divido la unidad y de ellas con cuántas me quedo. Me quedo con tantas como dice el numerador, con una. Es decir, elijo una parte, tantas como dice el numerador, de 4, tantas como dice el denominador. Eso es lo que representa la fracción 1/4. Una parte de 4 partes iguales. De igual manera, la fracción 2/3, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos expresa? La fracción 2/3, si igual tenemos la unidad, el rectángulo grande, lo que me dice es que divida la unidad en 3 partes iguales. 3 partes iguales, bueno, aquí es un poco más complicado hacer las partes, pero bueno, vamos a intentar hacerlas bien. Más o menos así, serán 3 partes iguales. Bueno, aproximadamente, vamos a suponer que son iguales, y lo que nos dice, aunque no son muy iguales, y lo que nos dice es que cojamos 2 de esas partes. Tantas hemos dividido en 3 partes y ahora cogemos 2 de esas partes. 1 y 2. Ya digo que estas partes deberían de ser iguales. Entonces cogemos 2 de 3 partes. Tenemos la fracción 2/3. Dividimos en tantas partes como dice el denominador y cogemos tantas partes como dice el numerador. ¿Vale? A estas fracciones se le llama, a estas dos, tanto a 1/4 como a 2/3, se le llaman fracciones propias. Son fracciones propias. Porque tienen fracciones propias. Porque tienen el numerador más pequeño que el denominador. Es decir, si la fracción es A partido de B, A es menor que B. Es una fracción propia. Las fracciones propias representan fracciones propias de unidad. Es decir, partes de una unidad completa. En este caso, 1 de 4, en el primero 1/4 y en 2/3 2 de 3. ¿Vale? Vamos ahora a ver qué significa la fracción 5/4. Claro, esto no podemos hacer lo mismo que hemos dicho antes. Dividir la unidad en 4 partes y coger 5, porque si la divido en 4 no puedo coger 5, eso es imposible. Entonces, ¿qué significa una fracción de estas? 5/4. Pues lo que dice es que no solamente necesito una unidad, necesito más de una unidad. Necesito más de una unidad, porque no puedo dividir una unidad en 4 partes y coger 5. Lo que sí que puedo hacer es coger 2 unidades, dividirlas en 4 partes. Esta también la divido en 4 partes. ¿Vale? Y ahora, ¿cuántas cojo? Cojo 5 de esas partes. Pues aquí cogeré 4, 1, 2, 3 y 4. Y de la siguiente unidad cojo una más. Y así ya cojo 5/4 partes. Es decir, que cojo una unidad completa más, en este caso, 1/4 de la siguiente. ¿Vale? Esto es lo que se llama una fracción impropia. Esto es una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Vamos a ver qué significa ahora 5/3. Pues igual, no puedo dividir la unidad en 3 partes y coger 5. Eso es evidente. Lo que tengo que hacer es coger, en este caso, 2 unidades. La divido en 3 partes iguales. Vamos a ver si puede ser. Una. Así, más o menos 3 partes iguales. Y aquí hacemos pues lo mismo. 3 partes iguales. Y ahora cogemos 5 de esas partes. Pues cogemos aquí 1, 2 y 3. Y hasta 5, de aquí tengo que coger 2 partes más. Esto es una unidad completa. Es una unidad completa más 2/3 partes de la otra. Mientras que aquí 5/4 es una unidad completa más 1/4 parte de la otra. ¿Vale? A estas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador se le llaman fracciones. Son fracciones impropias. A ver si se está esto quieto. Impropias.
porque el numerador A es mayor que el denominador B. Las fracciones impropias representan unidades completas más fracciones de unidad. 5 tercios representa una unidad completa y 2 tercios más. ¿Vale? Bueno, las unidades aquí las estoy haciendo en forma rectangular porque me es más cómodo para dividirlas en partes, pero también se pueden hacer las unidades como circulares o cuadradas o de cualquier forma, las unidades completas. ¿Vale? Vamos aquí a hacer este ejercicio. Representa gráficamente las fracciones 2/5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a dividir la unidad, ahora dibujaré la unidad en 5 partes iguales, ¿vale? Y de esas 5 partes iguales cogeré 2 partes, ¿vale? Vamos a hacerlo con... Ahora, para que veáis que... Bueno, pues dividimos la unidad, en este caso circular, en 5 partes iguales. Podemos hacer las partes lo más iguales posibles. Bueno, algo así, no me han salido muy iguales. Y cogemos 2 de ellas, una y 2 partes iguales. 2 de 5. Mientras, porque es una fracción propia, es una fracción de la unidad, 2 partes de 5. Y aquí, para la fracción 7 tercios, ¿qué tengo que hacer? Dividir la unidad en 3 partes. Al dividir la unidad en 3 partes iguales, para poder coger 7, evidentemente necesito, bueno, se supone que todas las partes estas son iguales, para poder coger 7 necesito 1, 2 y 3, ya llevo 3, otras 3 son 6, y de la siguiente necesito una más. Luego 7 tercios es una fracción impropia, son 2 unidades completas más una tercera parte de la siguiente. Mientras que 2/5 es solamente una fracción de la unidad, es una fracción propia. Bueno, pues entonces acabamos de ver la primera y más importante significado de las fracciones, que es que expresan partes de una unidad. Tenemos fracciones propias, que son tal cual partes de una unidad, mientras que tenemos también fracciones impropias, en las que el numerador es mayor que el denominador, que representan unidades completas y fracciones de unidad. Este tipo de notación, 2, 1 tercio, era muy común antiguamente. Mis abuelos, es decir, vuestros bisabuelos, la utilizaban con mucha normalidad. Ahora, pues, se llama notación mixta de números enteros y fracciones, y se utiliza más bien poco, pero era antiguamente bastante común. Bueno, seguimos con la siguiente forma de interpretar las fracciones que tenemos aquí, que es las fracciones como operadores, ¿vale? Un bidón de agua tiene una capacidad de 20 litros. Si están llenas sus 2/5 partes, ¿cuántas agua hay en el bidón? Bueno, pues tenemos 20 litros. El bidón tiene toda esta capacidad, que son 20 litros, ¿vale? Y entonces dice que están llenas sus 2/5 partes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir el bidón en 5 partes. Lo dividimos en 5 partes. Al ser rectangulares, 1, 2, 3, 4 y 5. Al ser las partes rectangulares es mucho más fácil de dividirlo. Por eso utilizo normalmente unidades rectangulares. El bidón dice que está llena 2 de 5. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Pues 2 de ellas están llenas de agua. 1 y 2 de ellas. Entonces, ¿cuánta agua tiene el bidón? Pues si todo el bidón tiene 20 litros, una unidad de estas, cada una unidad de estas, ¿cuánto tiene? Pues tiene 20 dividido entre 5, es decir, tiene 4 litros. Por lo tanto, 2 unidades, ¿cuánto tienen? Pues tiene 2 veces 4 litros, es decir, tiene 8 litros
el bidón. ¿Qué es lo que hemos calculado aquí? Hemos calculado 2/5 de 20. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues hemos dividido la cantidad 20 entre 5 y el resultado que nos ha dado lo hemos multiplicado por 2 para obtener 8, perdón. ¿Vale? Es decir, dividimos la cantidad 20 entre el denominador, 5 nos da 4 y el resultado lo multiplicamos por el numerador, 2. Vamos a ver este ejercicio parecido. El precio de un cómic es las 3/4 partes del dinero que llevo en el bolsillo. Si llevo 12 euros en mi bolsillo, ¿cuánto vale el cómic? Pues este es el dinero que llevo en el bolsillo, 12 euros, y me gasto 3/4 partes en el cómic. Se supone que lo compro. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir el dinero que tengo en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4 partes iguales, y me gastaré 1, 2 y 3 partes. Es decir, lo divido en tantas partes como dice el denominador y cojo 3 de ellas, como dice el numerador. Entonces, si todos son 12, ¿cuánto vale una parte de estas? Pues vale 12 entre 4. Evidentemente da igual a 3 euros cada una de estas partes. Cada una de estas partes son 3 euros. ¿Cuánto vale el cómic? Pues tengo que multiplicar 3 euros por 3. El precio del cómic es igual a 3 por 3 euros, es decir, 9 euros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer las 3/4 partes de 12. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos dividiendo 12 entre 4 y el resultado multiplicándolo por 3. 12 entre el denominador, 4 y multiplicándolo por 3, que es el numerador. En general, una fracción A partido de B de C, ¿cómo se calcula? Pues como hemos venido haciendo en los dos ejemplos. C, la cantidad C dividida entre B y el denominador B multiplicado por el numerador A. Esta es la expresión que utilizaremos siempre. ¿Vale? Bueno, pues seguimos adelante. Podemos poner aquí algún ejemplo. Vamos a coger otro color, vamos a poner algún ejemplo. Vamos a calcular los 3/5 de 60. ¿Cómo hemos dicho que lo vamos a hacer? Pues vamos a ver, 60 lo vamos a dividir entre 5 y el resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por 3. Es decir, ¿cuánto va a dar esto? 60 entre 5 son 12 y lo multiplicamos por 3, evidentemente da 36. ¿Vale? De igual manera podemos calcular 2/3 de 27. Pues 2/3 de 27 será 27 dividido entre 3 y lo que nos dé por el numerador 2. Es decir, esto será igual a 27 entre 3, que son 9, por 2 igual a 18. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con estos ejemplos ya es más que suficiente para ver la fracción como un operador. Las fracciones como operadores. Cuando se tiene que calcular una fracción de una cantidad. Y por último, vamos a ver que las fracciones son realmente divisiones indicadas. 2 partido de 5 indica que divida 2 entre 5. Vamos a volver a coger el color rojo. Dice que divida 2 entre 5. Si hago esta división, 2 no se puede dividir entre 5
por lo tanto 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. 20 sí que se puede dividir entre 5, 4, 5 por 4, 20, a 20, 0. Luego este es el 0,4. Luego una fracción se puede escribir como un número decimal. Os recuerdo ahora aquí que los números decimales también los usamos cuando hablamos de ellos para obtener fracciones de unidad, partes de una unidad completa, ¿vale? Tienen la misma utilidad. Lo que pasa es que en la historia de la humanidad las fracciones surgieron mucho antes que los números decimales. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los hemos estudiado antes por circunstancias, pero en la historia, ya digo, de la humanidad, las fracciones nacieron muchísimo antes que los números decimales. Pero hay una equivalencia. A cada fracción le corresponde un número decimal, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. El 1/3, ¿qué es? Pues me está diciendo que divida 1 entre 3. Si divido 1 entre 3, pues me pasa lo mismo que antes. 1 no lo puedo dividir entre 3, 0, y ahora 10 entre 3, a 3, 3 por 3, 9, a 10, 1, otro 0, 3, 3 por 3, 9, a 10, 1, otro 0, 3 por 3, 9, a 10, 1, otro 0, y así sucesivamente. Es decir, que esto es 0,333 puntos suspensivos, que sabemos que se escribe 0,3 periódico, porque los 3 se repiten indefinidamente, un número decimal. Es decir, que las fracciones también son divisiones indicadas. Hay que dividir el numerador, 2 en este caso, 2/5, hay que dividir 2 entre 5. De igual manera, podríamos poner otro ejemplo, por ejemplo, 17 entre 6. Si dividimos 17 entre 6, pues tocamos a 2, por 6, 12, hasta 15, hasta 17, 5, 50, pues era 17,0, 50 para poder seguir dividiendo, pongo la coma decimal, 6 por 8 son 48, a 52, 20, 6 por 3, 18, a 22, sigo poniendo 0, 6 por 3, 18, a 22, es decir, que esto da 2,8333 y así indefinidamente, que escribimos como 2,83 periódico, el periódico solo en el 3. ¿Vale? Bueno, pues esto es las fracciones como divisiones indicadas. Lo que estamos viendo aquí es que hay una relación bastante íntima entre las fracciones y los números decimales, principalmente con los números decimales exactos y los números decimales periódicos, tanto puros como mixtos. ¿Vale? Bueno, pues seguimos al siguiente punto, el punto 2, que son las relaciones entre las fracciones y los números decimales. Ya os dije, os he dicho que las fracciones sirven para expresar fracciones de unidad, partes de una unidad, y los números decimales también los usamos para exactamente lo mismo, por lo tanto están íntimamente relacionados. Acabamos de ver que dada una fracción, siempre la puedo pasar a número decimal, realizando la división A entre B. Realizo la división A entre B y obtengo un número decimal. Siempre, además, como A y B son números enteros, A partido de B o es una división exacta o tiene periodo. Pero bueno, eso no nos corresponde ahora aquí profundizar mucho. Entonces, ¿vale? Os lo digo aquí, se puede demostrar que todo número decimal exacto periódico se puede pasar a fracción. Aquí, ¿qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora? Dada una fracción, lo que estábamos haciendo era pasarla a número decimal periódico o exacto, pero bueno, a número decimal en general, haciendo la división de A entre B. Ahora lo que vamos a ver es que también se puede pasar aquí, ¿vale? De número decimal periódico exacto a fracción. En este curso, en primero de la ESO, solo nos vamos a limitar a pasar a fracción números decimales exactos, ¿vale?
pero en general se puede pasar cualquier número decimal periódico o exacto a fracción. Ya digo, aquí nos vamos a limitar solamente a los números decimales exactos. Bueno, ¿cómo se pasa un número decimal a fracción? Pues simplemente es muy sencillo. Un número decimal exacto a fracción. Si tengo 0,4, el coma 4 solo tiene un número decimal, una cifra decimal. Entonces lo que voy a hacer es, para poder quitar esa cifra decimal, voy a multiplicar por 10. Sé que al multiplicar por 10, la coma decimal se corre un lugar a la derecha, pero si divido entre 10, multiplico y divido entre 10, pues dejo exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer esta operación, 0,4 por 10, obtengo 4 y me queda partido de 10. De igual manera, para quitar aquí el 0,75, los dos decimales, las dos cifras decimales, el 7 y el 5, lo que tengo que hacer es multiplicar por 100. 0,75 lo multiplico por 100. Si multiplico por 100, para que no me cambie, tengo también que dividir entre 100. Multiplico y divido por 100 y el número se queda exactamente igual. Y ahora, igual que antes, 0,75 por 100 da 75 y partido de 100. Es decir, que si hay que correr la coma decimal 2 lugares a la derecha, pues dividiré entre un 1 seguido de 2 ceros. Si hay que correr en 0,4 la coma decimal un lugar a la derecha, la correré, me quedará 4 y divido entre un 1 seguido de un 0, es decir, entre 10. Si tuviera como ejemplo el 3,125, pues aquí ¿qué es lo que habría que hacer? Sin tanta historia ya. Como tiene 3 cifras decimales, 125, hay que multiplicar por 1000 y también dividir entre 1000. Es decir, corro la coma decimal 3 lugares a la derecha y divido entre un 1 seguido de 3 ceros. ¿Está claro? 3,125, 3 cifras decimales, corro la coma decimal 3 lugares a la derecha y por tanto eso es multiplicar por 1000. Para compensar, pues divido también entre 1000. Y esta es la relación que existe entre las fracciones y los números decimales exactos. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana ya os iré poniendo nuevos vídeos y también tendréis que hacer unas tareas en el modo, que os las dejo también en la entrada. ¿Vale? Venga, un saludo y espero que estéis todos bien. Hasta luego.